Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el grupo 1, conformado por Yajaira Vargas, Enrique Patiño, Alejandra Yarasca y quien les habla, Jocelyn Velázquez. Abordaremos el tema de el problema ciudadano en el caso Vacunagate. Funcionarios públicos y personas allegadas al poder vulneraron el respeto a la dignidad de los ciudadanos, obviando el Estado de Derecho, donde García Ricci nos señala que todos somos iguales ante la ley y en donde nos indican que nuestros derechos como ciudadanos serán respetados, independientemente de nuestros recursos económicos o nuestra capacidad de influencia política o social. En este caso, las personas que se encargaron de proteger y salvaguardar nuestros derechos fueron los que cometieron estos actos de corrupción en plena pandemia y que hasta el día de hoy no reciben ninguna sanción. En el análisis éticos tocaremos el pluralismo. Adela Cortina nos dice que pluralismo moral es compartir unos mínimos morales de justicia, aunque discrepen los máximos de felicidad. El proyecto de felicidad de los involucrados fue salvar sus vidas, incumpliendo los mínimos éticos, pues hubo discriminación y hubo corrupción. Se tiene que considerar un trato igual para todas las personas y en este caso no fue así, pues se dio preferencia a un grupo que se autodenominaron merecedoras de esta vacuna, priorizando sobre todo sus vidas, omitiendo los derechos de los demás. Buenas tardes, mi nombre es Yajaira Vargas y vamos a pasar a desarrollar el tema de respeto y diálogo como parte del contexto del vacunal. Si vamos a hablar entonces de diálogo, primero es necesario entender que nosotros como seres humanos por naturaleza somos seres sociales. Eso quiere decir que para poder desarrollarnos de forma plena necesitamos vivir y ser parte de una comunidad. Es aquí que el diálogo pasa a ser parte importante o tener muchísima importancia porque es lo que nos permite confluir y convivir. Es desarrollar los diferentes puntos de vista que podamos tener y nos va a permitir lograr acuerdos. Como lo mencionaría Sergio Sinaí en uno de los videos que hemos podido compartir y visualizar en clase, lograr diálogo es lograr acuerdos aún en el desacuerdo. Eso quiere decir que vayamos nosotros encontrando este punto de equilibrio en donde sin perder nuestra individualidad, nuestros puntos de vista o nuestras opiniones, podamos lograr acuerdos de forma tal que podamos vivir en un mismo espacio o en una realidad. Entonces, si vamos ya a hablar de respeto, es necesario también hablar sobre diálogo. Entonces, porque ambos conceptos están muy unidos. Para poder lograr un diálogo correcto se necesita que haya de por medio respeto. Entonces, si vamos a llevar toda esta información al plano del vacunagate, podríamos decir que las personas que de alguna manera tomaron ventaja, los que están involucrados se inocularon vacunas antes que los demás, respetaron a las personas que, bueno, a todos los peruanos, a la sociedad peruana en general, la respuesta claramente es que no lo hicieron, porque usaron sus influencias y la ventaja que tenían para poder lograr inocularse antes que los demás, incluso cuando esta vacuna que se estaban colocando ni siquiera estaba aprobada o tenía el permiso para poder ser usado en personas, claro, porque estábamos en un contexto en el que todavía se estaban haciendo las investigaciones al respecto. Entonces, cuando vamos a hablar de un contexto como este, de mucha incertidumbre, en el que todavía se está determinando cómo se va a iniciar el proceso de vacunación, cómo se va a organizar el grupo humano para poder lograr el fin común que era que todos los peruanos puedan protegerse de esta enfermedad que es la COVID-19, es importante también describir el concepto de respeto igualitario. Como su mismo nombre lo dice, para poder organizar a este grupo humano tenemos que partir bajo el principio de que todas las personas son iguales y están bajo las mismas condiciones, hasta que se puedan determinar que existen grupos prioritarios, ¿no? Posteriormente se pudo determinar que esos grupos prioritarios eran personas mayores de 65 años, personas con comorbilidades, pero en ese proceso se partió, como les comento, de que todos éramos iguales, porque también es importante entender que en un principio no teníamos la cantidad de vacunas suficientes para poder inocular de forma igualitaria, por decirlo así, a toda la población de nuestro país. No teníamos, entonces lo que teníamos que hacer era organizar grupos de prioridad y en base a esos grupos ir organizando toda la población para que conforme llegaran los lotes de las vacunas se pudiera realizar el proceso de vacunación. Entonces, estas personas involucradas en este escándalo del vacunagate no respetaron, o sea, ni siquiera se apegaron al principio del respeto igualitario y mucho menos respetaron al resto de los peruanos al hacer lo que hicieron tomando ventaja de su posición sabiendo qué condición tenían. ¿Ok?
Ahora vamos a pasar a desarrollar el tema de derechos y deberes. Como peruanos y como ciudadanos de esta nación, es muy, digamos que obvio decir que todos estamos regidos bajo los mismos derechos y deberes. Lamentablemente, en los últimos años existe una percepción generalizada de que el Estado peruano es bastante poco efectivo para garantizar el derecho fundamental de muchos peruanos, especialmente el derecho fundamental a la salud. Es así que aquí le vamos a presentar este es el resultado de una encuesta que se realizó a muchos peruanos. La respuesta es, ¿cuáles son para usted los 4 derechos más fundamentales o más importantes? El segundo, solamente debajo, por el primero, por un punto porcentual, es el derecho a la salud. El 70% de los encuestados considera que la salud es uno de los derechos más importantes para los peruanos. Ahora, ¿qué tanto hace el Estado peruano para garantizar el ejercicio de los derechos? Vamos a ver en azul mucho, en amarillo algo, en anaranjado poco y en rojo nada. Si vamos a ir a la parte de salud, podemos decir que la percepción de los peruanos es que el Estado hace poco o nada para garantizar el derecho a la salud de todos nosotros, ¿no? Esto es algo muy triste de notar, pero es una sensación general y más aún exacerbada por lo que ocurrió durante el desarrollo de lo que fue la primera ola de la COVID-19 en nuestro país. La pérdida de muchas vidas humanas, muchas personas perdieron familia, amigos, y esto fue porque el Estado no pudo abastecerse en el sentido de que los hospitales estaban desbordados y pues lamentablemente la empresa privada, sin nombrar de repente alguna específica, tomó ventaja de esta situación. Porque empezaron a subir los precios de manera exorbitante y eran muy pocas las personas a las que podían acceder a atención de salud en una situación en la que esta enfermedad se pueda complicar, ¿no? Ok, ¿qué tanto se respetan los derechos en el Perú? Podríamos decir que para 7 de cada 10 peruanos no sienten que sus derechos humanos estén protegidos. Más del 72% de ellos consideran que en el Perú poco o nada se respetan los derechos humanos. Este es un panorama muy triste, pero lamentablemente refleja la realidad que estamos viviendo y más aún estas diferencias o discrepancias se han ido exacerbando o de alguna manera mostrándose más marcadas con lo que ha ocurrido con la situación de la COVID-19 en nuestro país. Bueno, doy paso a mi siguiente compañera para que pueda continuar con este Estado de Derecho y Democracia. Gracias. Hola a todos, profesora, mi nombre es Alejandra Villarasca. En esta oportunidad les voy a explicar acerca del Estado de Derecho y la democracia, cómo ha sido intervenido en este caso, en este contexto de pandemia, en el caso de Vacunagate. Bueno, según García Ricci, nos menciona lo siguiente: la Constitución, pues, es el instrumento a partir del cual el Estado se sujetará a derecho, con lo que se crea entonces el Estado de Derecho. Esto nos quiere decir que el Estado de Derecho es más que nada el Estado sometido al derecho, ya que éste se encuentra fiscalizado por una entidad más poderosa, con mucho mayor fuerza que el gobierno. En este caso, este tiene como fin imperar la ley, por lo que tenemos que tomar en cuenta que en el Perú, pues, contamos con una serie de normas que van a favor de nuestros derechos como ciudadanos, las cuales, pues, una es conocida como la Carta Magna, que ha sido elaborada en 1993, que es la Constitución Política del Perú, el cual avala acerca de todo, bueno, está con el fin de avalar todos los derechos fundamentales como seres humanos y también como, bueno, como ciudadanos, ¿no? Eh, Sin embargo, en el caso de Vacunagate se han visto involucradas muchas personas ligadas al gobierno, al Estado, personas allegadas a políticos, en grandes cargos públicos que supuestamente deberían, pues ellos representan a nuestro pueblo, representan el poder que le hemos dado en democracia. Sin embargo, esas personas han utilizado ese poder de forma ilegítima, ya que han abusado del poder, y estas personas se han visto involucradas con la corrupción y con la impunidad, ya que en la actualidad pues vemos que muchos de estos casos no han sido procesados o han sido pausados, y entonces ahí también va en el proceso en que ellos se han metido a la hora pues de aplicar a esto de las vacunas, pues ante la sociedad ha quedado como un proceso poco transparente, donde como sociedad uno se siente engañado y desconfía del poder que les ha dado, y también desconfiamos de las personas que nos están representando, en este caso, como las autoridades y políticos de los que se vieron involucrados en este caso del Vacunagate, ¿no? Por eso es muy importante el Estado de Derecho que sea aplicado en la democracia, para que pueda regular el poder que se le brinda, y así todos puedan cumplir, tanto ciudadanos, tanto personas del paso, personas con altos cargos públicos, hasta el presidente. Todos debemos de cumplir con esta constitución que nos manda, ¿no?
Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Enrique Patiño. Me toca hablar sobre la perspectiva solidaria. Medina nos dice que nacemos como seres vulnerables y dependientes. De ahí que el cuidado y la compasión por los otros, la empatía por los más desprotegidos, es lo que nos permite desarrollarnos en plenitud junto a las demás personas y conservar el mundo en que vivimos. Entonces, ¿el Perú es un país solidario? Se podría decir que sí. Y esto quedó demostrado, por lo menos, cuando se han presentado desastres naturales. Por ejemplo, en las heladas, el Perú se ha unido y de alguna manera ha compartido lo que tiene con los demás, con las personas que en ese momento están sufriendo. Sin embargo, ¿qué mensaje nos da nuestras autoridades? Durante el inicio de la pandemia, se demostró una completa falta de empatía con el pueblo que los eligió. En el último informe, en esa época, sobre el gasto destinado a salud, el Perú ocupó a nivel de Latinoamérica el puesto número 14, gastando solamente el 3.8% del PBI. ¿Qué esperamos entonces las personas? ¿Cómo se espera que la solidaridad se mantenga? Cada gobierno que ingresa al poder o que toma las riendas del país barre los problemas que encuentra bajo la alfombra. No es un problema por falta de dinero, es un problema de gestión. Se pierde mucho dinero por la ineficiencia o por la corrupción. Bajo esa premisa, ¿qué esperamos entonces? ¿Cómo es posible mantener la solidaridad entre las personas? Muchas gracias.